La semana pasada estuvimos viendo la carta de Evangelio, la primera, con el título ¿Por qué la gente es infeliz? ¿Por qué el ser humano no es feliz? Y pudimos ver que es porque están separados de Dios. Al estar separados de Dios, el hombre que fue creado para estar junto con Dios, al no estar con Dios, no puede ser feliz. Igual que un pez ha de estar en el agua para ser feliz, para poder vivir, para tener vida. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, con espíritu, para que pueda comunicarse con Dios. No solo que el hombre está separado de Dios, sino que además hay una oscuridad, un ser que nos trae continuamente incredulidad para que caigamos en infelicidad. Este es Satanás, el diablo o los demonios. Continuamente obran en contra de la voluntad de Dios para que continuamente nosotros seamos engañados. Entonces, si la razón por la que el hombre es infeliz y no tiene respuestas es porque está separado de Dios y porque Satanás está obrando en sus vidas, trayéndoles incredulidad, impidiendo que puedan acercarse a Dios, es tan sencillo como con que el hombre se encuentre con Dios. Si el problema es estar separado, con encontrarse con Dios, pues sería suficiente, ¿verdad? Pero podemos ver que el hombre no puede encontrarse con Dios. ¿Por qué el hombre no puede encontrarse con Dios? Por supuesto, nosotros ya tenemos esta respuesta, pero podemos ver que en el mundo no hay nada que tenga el valor suficiente para darte la salvación, no hay nada que tenga el poder suficiente en esta tierra para darte esa salvación y hacerte encontrarte con Dios. Por lo que entendemos, ¿por qué el hombre no puede encontrarse con Dios? Muy fácil, porque no hay camino para el hombre. No hay un camino que el hombre pueda hacerse para sí mismo, por sí mismo, para llegar a Dios. Porque Dios no está aquí ni o allí, no está en este país o en el otro, no está en el templo, en la iglesia en sí, sino que Dios es espíritu y el hombre está separado de Dios, bajo la condenación del pecado. Por eso vimos que por cuanto todos pecaron, por cuanto todos nacemos de ese pecado original, de la simiente de Adán, estamos separados de Dios y no podemos encontrarnos con Él. De esta forma, al no poder encontrarnos con Él, continuamente el hombre está fracasando y está cayendo en sufrimiento continuo. Yo lo puedo testificar. Si todos los días disfrutas de la bendición de Dios, una persona cambia. Si todos los días uno empieza a disfrutar de que Cristo, de lo que Cristo ha consumado, de que Dios está en su vida, una persona se vuelve diferente, porque ahí encuentra el gozo que no puede dar el mundo, la felicidad que no se encuentra en el mundo, y uno empieza a cambiar, empieza a vivir su alma. ¿De verdad te das cuenta? Dios está conmigo. Con disfrutar de este secreto espiritual, porque somos seres espirituales, sería suficiente, pero el hombre no puede encontrarse con Dios. Es más, se pregunta, ¿y dónde está Dios? Yo desde que nací iba a la iglesia. Yo no recuerdo un momento en mi vida donde empecé a ir a la iglesia, porque desde que era bebé, junto con mis hermanas, junto con mi madre, iba a la iglesia. A lo largo de mi vida he conocido mucha gente que desde jovencita o desde que nacieron han ido a la iglesia porque han ido con sus abuelas, han ido con sus padres y han empezado a hacer la vida de fe desde que son bebés. De igual manera, yo crecí conociendo la historia de Noé, conociendo la historia de Samuel, conociendo la historia de José, de la Biblia, porque me gradué eh, eh, del culto dominical, del culto infantil. Incluso levantaba mis manos diciendo Jesús, te amo en la alabanza, recibía gracia a través de la alabanza. Pero fui creciendo y me di cuenta de que alrededor mío no mucha gente creía en Dios ni iba a la iglesia. En España es así.
Entonces yo pensaba, pues yo soy cristiano, pues porque mi madre es cristiana y mi familia es cristiana, entonces vamos a la iglesia. Mi amigo Mohamed del colegio, como sus padres son musulmanes, él es musulmán y yo soy cristiano. Pensaba que era el tipo de familia en el que simplemente yo he nacido y por eso yo tenía esa fe. ¿Qué es lo que yo no entendía? ¿Por qué tengo que creer en Dios? ¿Por qué tengo que creer en Jesucristo y recibirle? ¿Qué cambia en mí después de creer en Jesucristo? Yo no entendía por qué tengo que hacer esta vida de fe y necesito a Cristo. Ayer estuve visitando una base militar estadounidense haciendo el tiempo del Darapán durante la semana. Y a esa reunión pudo venir una hermana nueva, donde también hablaba de que ella era creyente desde que nació. Y también, aunque últimamente está teniendo dificultades a la hora de congregarse o de dar culto cada semana, ella me decía que participaba en reuniones donde se compartía la palabra de Dios entre semana y que de hecho esta semana, justo antes de encontrarse conmigo, pues eh, tuvieron un tiempo de alabanza y de oración y en ese tiempo dice que el Espíritu le hablaba, Dios le hablaba para que compartiera algo con la persona que tenía sentada junto enfrente. Y después de ver la palabra juntos, en el tiempo de oración, la líder dijo, ¿alguien quiere decir algo? Y esta mujer, que suele ser muy calladita, que no habla mucho en las reuniones, dijo, es que no sé por qué yo siento de Dios que te tengo que decir, que tengo que decir algo a esta persona. Y de esta forma, la otra persona dijo, ¿a mí? Pero ¿y por qué? Y empezó a hablar y a orar por ella, y la otra persona empezó a llorar. Resulta que esta persona estaba bajo una gran depresión y no mucha gente lo sabía. Dicen que en ese tiempo de oración, pues sintieron como que Dios estaba ahí. Entonces yo le he preguntado, ¿y qué la dijiste? Pues realmente no la dijo nada. Simplemente fue un tiempo donde Dios o el Espíritu estuvo en esa reunión y ellos sintieron esa presencia y ese consuelo de Dios. Yo dije, está bien. Yo antes era así. Yo, aunque era creyente desde que nací, aunque sabía que Cristo es la respuesta para la vida del hombre, ha habido momentos donde en mi vida donde personas se han acercado a mí y yo sentía que ellos necesitaban de Cristo, que necesitaban de Dios en sus vidas por las situaciones en las que estaban viviendo. Pero me di cuenta de que antiguamente yo no tenía un mensaje, un contenido que darles. Entonces solo me quedaba darles un abrazo y decir, está bien, Dios tendrá un plan, está bien, Dios se responsabilizará, Dios te va a bendecir. Es el único mensaje que podía dar a estas personas, porque es lo único que tenía. Una palmadita en la espalda. Y es verdad que la mayoría de los problemas, cuando pasa el tiempo, pues se van solucionando o va pasando la situación y la circunstancia cambia. Pero realmente esto, que yo le dé una palmadita en la espalda y le diga, Dios te va a ayudar, no puede cambiar a unas personas. En esa reunión, yo le hablé a esta hermana y prediqué el contenido del Evangelio. Y la dije, de hoy en adelante tienes que tener este mensaje. ¿Por qué el hombre sufre? ¿Por qué la gente es infeliz? ¿De dónde viene el problema? ¿Cuál es la respuesta de Dios para el hombre? Cuando hay alguien que quiera hablar conmigo, se acercan a mí y me hablan de sus problemas, me hablan de los 6 estados del no creyente, de su sufrimiento visible, de su problema, circunstancia por la que están pasando, que están sufriendo. Pero sabemos
que esos 6 estados del no creyente no es simplemente el problema. Ellos piensan que su problema es su jefe, su pareja, su situación económica, su circunstancia. Pero ese problema visible que viene a su vida o que es causado por otra persona, no es por esa persona en sí, sino el estado espiritual en el que ellos están, separados de Dios, afligidos y gobernados por Satanás. Entonces los deseos de su padre quieren hacer, y esa es la obra que se está levantando en mi campo, en mi vida, alrededor de mi vida. Rápidamente tienen que encontrar ese camino para encontrarse con Dios y disfrutar de ese método de Dios para el hombre, de ese camino de Dios para el hombre, para que de esta forma sus vidas empiecen a cambiar. Al encontrar la respuesta a esta pregunta, uno debe ser capaz de disfrutar de esta respuesta, de este evangelio diariamente. Y si uno diariamente disfruta de la bendición de Dios, se da cuenta de que Dios está realmente junto conmigo, uno empieza a cambiar. Porque es Dios el que perfecciona nuestras vidas hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué el ser humano no puede encontrarse con Dios? Porque no hay camino. Hasta que yo no pude entender por qué Dios tuvo que enviar a Cristo, por qué Cristo no es la respuesta no simplemente a mi vida, sino a la vida de los demás, y qué es lo que empezó a cambiar en mí después de conocer a Cristo, para mí hacer la vida de fe era muy difícil. Yo de jovencito, de adolescente, iba a la iglesia, me aburría. Solo me sentaba al lado de mi hermano para hablar de fútbol. No tenía una razón por la que ir a la iglesia, ni siquiera mis amigos iban a la iglesia. ¿Por qué invertir mi tiempo el domingo a ir a la iglesia? No es que estaba en contra de mi fe o en contra de Jesucristo. Yo confesaba, Jesús, te amo. Pero para mí el ir a la iglesia en sí no era una respuesta. Me aburría, era difícil. Y sobre todo, no sentía que mi felicidad estaba en eso. ¿Por qué? Realmente necesitaba encontrarme con Dios. No estoy hablando de una religión. No estoy hablando de seguir un hobby. No estoy hablando de simplemente un estilo de vida, sino estoy hablando de que en Cristo hay vida. De esa vida que yo tenía que experimentar, pero que no podía estar experimentando. ¿Por qué? No conocía realmente quién es Cristo. En la palabra lo conocía. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Pero ¿qué es lo que Él vino a hacer? ¿Qué es lo que ha hecho en mi vida? No lo conocía. Por eso no tenía vida. Hoy en la Escritura podemos ver en Hechos 4:12 que dice la palabra de Dios, que en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Amén. Podemos ver que no hay camino para el hombre para encontrarse con Dios. Por eso Dios mismo hizo ese camino. Él vino a esta tierra como hombre para salvar al hombre, dándonos un nombre que no es otro sino que el nombre de Jesucristo. Por eso en ningún otro hay salvación, porque no hay nada en esta tierra que tenga el valor o el poder suficiente para darnos la salvación. No hay ningún superhéroe ni nada que tenga el valor en este mundo que nos pueda dar la salvación. Ninguna de las acciones, ninguna donación que pueda hacer nadie, porque no se puede comprar con dinero esa salvación. No se puede comprar con buenas acciones la salvación, porque la condena del pecado es la muerte. Era necesario que alguien viniera a consumar esa salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Solo el nombre de Jesucristo. El ser humano no puede ser feliz por sí mismo, porque se ha separado de Dios. ¿Cuándo comenzó esta separación? Desde Génesis 3, desde el primer pecado. El hombre quedó separado de Dios y aunque lo vamos a ver más adelante, ¿qué significa que quedara separado de Dios? El Espíritu de Dios los abandonó. Esa es la muerte espiritual. No comas del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque si de él comieres, ciertamente morirás. Y ciertamente murieron. No, pero si siguieron vivos Adán y Eva, físicamente, no espiritualmente.
que murieran espiritualmente significa que el Espíritu de Dios, que es vida, les abandonó en ese momento. Entró el pecado en sus vidas, quedaron muertos en sus delitos y pecados y atrapados bajo la obra de Satanás, donde empezaron a vivir una vida de sufrimiento, de dolores, sin poder escapar de esta situación, porque es lo que Satanás les trae a sus vidas. El ser humano no puede ser feliz porque no puede solucionar este problema y lo intenta con lo material, con lo físico, con el éxito, cambiando el ambiente, mudándose a una casa más grande, consiguiendo un mejor trabajo, enamorándose, intentando levantar una familia idónea. Pero aun consiguiendo muchas metas en su vida, el hombre no puede ser feliz, porque fue creado para estar con Dios, pero vive separado de Dios. Es que somos seres espirituales. No hablo de emociones, no hablo de sentimientos. Los animales tienen sentimientos, claro que sí. Los animales tienen emociones. Yo me acuerdo, tenía una perrita y cada vez que entraba mi padre le gruñía. Y cada vez que entraba yo, se ponía muy contenta. Claro, sienten apego, emociones. Los animales también. Pero ningún animal se pone a orar a buscar a Dios. No he visto ningún mono que vaya a un templo budista a rezar al Buda. O ningún perrito que vaya a la iglesia a orar. ¿Por qué? El animal no lo necesita. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Cuál es la imagen de Dios? Que tiene espíritu. Porque Dios es espíritu, como dice en Juan 4:24. Por eso, para acercarse a Dios, no es con lo material y físico, sino en espíritu y en verdad. Dios creó al hombre y dio de su espíritu para que estuviéramos en comunión con Él. Pero el hombre ha perdido esa comunión, se ha quedado separado de Dios. Entró el pecado en su vida y quedó atrapado en el dominio de Satanás. Por eso la vida separada de Dios trae miseria. No hay respuesta para el hombre. Hay cosas buenas, cosas que te traen cambios, pero todo es momentáneo, carnal, es mundano y no trae una plena felicidad. Es más, en la mayoría de los casos te genera dependencia y después un mayor vacío. Eso que piensan que es su felicidad, cuando se derrumba o cuando te lo quitan, la gente cae en ira. Van a pelear por ello. Es porque viven bajo ese engaño, pensando que eso es la felicidad. Entonces, ¿por qué el ser humano no puede encontrarse con Dios? Como os he dicho, porque no hay camino para él. De esta forma podemos ver que es porque el hombre se ha separado de Dios. ¿Qué significa que se ha separado de Dios? Que su espíritu está muerto. No sé si tenéis vuestras Biblias a mano. Podemos ver en Efesios 2, del 1 al 3. Si no lo podéis ir viendo en pantalla, pero si la tenéis a mano, dejar abierto el libro, la Biblia, por Efesios capítulo 2, porque más adelante vamos a volver otra vez a Efesios. En Efesios 2, del 1 al 3, nos habla, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Está hablando de la condición donde todo el mundo, incluso nosotros, estábamos muertos en espíritu, bajo nuestros delitos y pecados. Y no está hablando simplemente del pecado de las acciones, sino del pecado con el que todos nacemos, porque somos simiente de Adán, el pecado original. El pecado es el que trae muerte a nuestras vidas. El pecado es el que tiene nos trae ese espíritu, o sea, hace que nuestro espíritu siga muerto. Hasta que no solucionemos el problema del pecado, uno no puede recibir esa vida. Todos nosotros, como dice en Efesios 2, del 1 al 3, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Está hablando del estado de muerte espiritual, separado de Dios. ¿Qué dice en el versículo 2? En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Está hablando de nuestro pasado, antes de conocer a Cristo. Estábamos muertos espiritualmente, siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es? Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en el no creyente. Es el estado oprimido por Satanás, esclavos de Satanás. Nadie quiere vivir oprimido. Todo el mundo quiere ser feliz. Pero hay una corriente en este mundo, alguien que tiene la potestad del aire, la autoridad en este mundo, quien está gobernando, el príncipe de este mundo, quien es Satanás, quien está obrando, engañando a la gente, trayéndole sufrimiento, oprimiéndolo. Y en Efesios nos habla de que todos estuvimos bajo este pasado, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, hijos de Satanás, espiritualmente, nacimos con esa carga espiritual, lo mismo que los demás. Está hablando del estado de nacer con el pecado. Es la maldición y el destino al que éramos arrastrados. Ese es el estado espiritual del hombre. Por esto el hombre no puede ser feliz, por esto el hombre no puede encontrarse con Dios, porque su espíritu está muerto. Entonces, ¿qué quiere decir que el espíritu, que el espíritu está muerto? Quiere decir que el espíritu de Dios los abandonó. Originalmente no era así, el espíritu de Dios estaba junto con ellos, como habla Génesis 1:27. Dios lo creó a imagen y semejanza de Dios. Eso significa que Dios sopló ese aliento de vida, dio espíritu al hombre, para que de esta forma estuviera en comunión con él y de esta forma ser feliz. Así como el hombre disfruta de que Dios está junto con él, uno puede gobernar, sojuzgar, fructificar la tierra. Disfruta de las bendiciones de Dios, así como disfruta en espíritu de que Dios está junto con él. Hoy, a través de este tiempo, si alguien está escuchando la palabra y no ha encontrado realmente a Cristo de esta forma, recibirlo, restaurar esta imagen original en ti, porque tú fuiste creado de esa forma, a imagen de Dios, por lo que restaura la imagen de Dios en tu vida. Restaura esa relación espiritual con Dios a través de Cristo, quien es el mediador y la respuesta para el hombre y el único camino, el único nombre que nos ha sido dado para poder llegar a Dios y ser salvos. Después de corromperse, el Espíritu de Dios se marchó. Después de que el hombre cayera en pecado, el Espíritu de Dios se marchó, los abandonó y su espíritu quedó muerto. Por ello, si no ofrecía el sacrificio de sangre inmediatamente, recibía maldición. Podemos ver que la serpiente, que era astuta, engañó a Adán y a Eva en Génesis 3 y les hizo romper esa promesa con Dios. No comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si de él comieres, ciertamente morirás. Fue el pacto que Dios hizo con ellos. Hubo una remanente, jovencita, que me preguntó una vez, ¿y por qué Dios creó el árbol? Si no lo hubiese creado, no hubiese pecado nunca. En aquel momento no había tentación. En aquel momento no había maldad en Adán y Eva. No la conocían. Entonces Dios creó el árbol y lo puso en el centro del huerto, para que siempre que vean al árbol, siempre que allá donde vayan, al ver al árbol, recordaran quién es su creador. ¿Por qué han sido creados? ¿Para qué han sido creados? Para que recordaran esto. Y después me preguntó, pues lo hubiese puesto en una esquinita. Si lo tenía que crear, lo hubiese puesto en una esquinita donde no se vea mucho. Lo ponen en el centro del huerto donde allá donde vayan lo van a ver continuamente. Pues es una pregunta muy buena. ¿Por qué Dios hizo eso? Precisamente porque lo tenían que ver siempre, porque todos los días tenían que vivir con la palabra, con el pacto de Dios. Y de esta forma recordar quién es mi Dios, quién es mi creador, que está junto con nosotros. Disfrutar a través del pacto de la relación con Dios y de esta forma vivían, fructificaban, llenaban la tierra, sojuzgaban, eran bendecidos. Disfrutaban de las bendiciones de Dios al recordar quién es su Dios, esa imagen de Dios, quién soy yo. En el momento que dejaron de mirar a Dios y se miraron a sí mismos, ¿qué perdieron? La imagen de Dios, la mayor bendición de Dios.
no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si de él comes ciertamente morirás. Comieron y cometieron el primer pecado. Sus ojos se abrieron, entendieron por primera vez, porque hicieron por primera vez algo que estaba mal. Por eso es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Fue el primer delito, el primer pecado, donde entendieron por primera vez que habían hecho algo mal. ¿Qué le vino a Adán? Un problema mental en ese momento. Aparece Dios y le llama, Adán, ¿dónde estás? Y estaba escondido. ¿Por qué? Tenía miedo. ¿Por qué tenías miedo? Estaba desnudo. Está poniendo excusas ya. ¿Qué pasa? ¿Que antes no estabas desnudo? Si antes también estabas desnudo. No era su problema el que estaba desnudo, pero ya Adán pensaba que el problema es que estoy desnudo. Entonces, si tiene ropa, piensa que va a solucionar el problema del pecado. Por eso coge las hojas de la higuera y se cubre para intentar solucionar el problema del pecado. Eso es la religión. El hombre esforzándose, creando métodos, creando cosas para intentar solucionar su problema espiritual, pero que con lo material, lo físico, con mis acciones, no puedo solucionar. Tenía miedo y estaba avergonzado porque estaba desnudo. ¿Quién te ha enseñado a ti que estabas desnudo? Dios se dio cuenta, aunque ya lo sabía. Adán, su problema era que estaba desnudo. Su problema era que tenía miedo. No. En el momento que le entró el problema espiritual, empezó mentalmente a derrumbarse, siendo totalmente engañado, separado de Dios. El problema de Adán es que había roto ese pacto con Dios y nuevamente lo tenía que renovar, nuevamente lo tenía que retomar, tenía que tomar un nuevo pacto que le dé vida, pero había quedado separado de Dios en pecado, lo que había traído muerte, sufrimiento y miseria. Y empieza a pensar, bueno, si me hago unos delantales con las hojas de las higueras, mi problema se va a solucionar. No, con lo material, con lo físico, no puedes solucionar el problema del pecado, sino que la paga del pecado, como Dios dijo, es muerte. Por eso Dios validaba el culto con sacrificio de sangre. Yo al principio esto no lo entendía. Caín no es que no creía en Dios, no es que tenía una fe pequeña. Él creía en Dios, él guardó su culto. Es más, ofreció a Dios de las mejores hortalizas que él tenía, porque él era agricultor. Abel, que tenía corderos, ofreció un cordero. Pero Dios recibió con agrado la ofrenda de Abel, pero no de Caín. Caín tenía una gran fe hacia Dios. Es más, tenía tanta fe y amaba tanto a Dios que se puso celoso. Yo no me voy a poner celoso de una persona a la que no quiero. Porque amo a esta persona, la cuido y me pongo celoso si ocurre algo alrededor suya, que no es conmigo. Caín era así. Dios, ¿por qué tú miras con agrado la ofrenda de Abel y no la mía? Se puso celoso. Eso es porque amaba a Dios, pero no conocía el pacto de Dios. Por eso su esfuerzo no le servía para la salvación. Iba a la iglesia, devocionaba a la iglesia toda su vida, pero han vivido sin la respuesta. Una vez pude conocer a un chico aquí en Corea del Sur que era estudiante extranjero y él intentó suicidarse varias veces aquí en Corea. Es una persona muy élite que estudiaba muy bien y él vino a Corea becado por su país para que se preparase aquí para después utilizarlo como una persona élite para su nación, una persona con grandes expectativas. Y al llegar aquí a Corea por el cambio cultural, de alimentación, cambio de idioma, etcétera, él estuvo un tiempo que estuvo muy solo y cayó en gran desesperación, llevándole a una gran depresión. Depresión, ansiedad. Y de esta forma, él intentó suicidarse varias veces. Debido a su condición mental, él engordó en un corto tiempo
unos 20 kilos. Sus padres estaban muy preocupados. Su padre es doctor. Su madre es profesora de un colegio. También son personas muy élites que desde bien pequeños han asistido a la iglesia. Toda la familia es creyente, hasta este chico creía en Dios. Iba a la iglesia en su país. Sus padres, siempre que la iglesia le hace falta algo, alguna reunión, algo que haya que hacer en la iglesia, ellos siempre están dispuestos a colaborar y a hacer lo que haga falta por la iglesia y lo hacen para Dios. Toda la vida sirviendo a Dios y no entienden qué le pasa a su hijo. Toda la vida devocionando en la iglesia y no saben dar una respuesta al problema espiritual de su hijo. En ese momento este chico pudo encontrarse conmigo. Él, al ver el camino de salvación, se dio cuenta de dónde viene el sufrimiento mental. Pues si yo estoy así, ¿quiere decir que no me he encontrado con Dios? No sé, tú me dirás, ¿quién es Dios? ¿Dónde está Jesús? ¿Por qué crees en Jesús? No tiene un contenido. Por eso estás sufriendo igual que un no creyente, aunque va a la iglesia. Caín era así. No entendió el pacto. No entendió la necesidad del sacrificio de sangre. Dios le dijo a Adán y a Eva que estaban ahí delante de Dios con sus delantales de la higuera. Qué ridículo. ¿Qué piensas? ¿Que vas a solucionarlo con esos delantales? Por cuanto todos pecaron, ahora estás destituido de la gloria de Dios. ¿Quién te hizo esto? No, mi mujer. No, la serpiente. Dios se dio cuenta. Ah, Satanás. Y ahí le dio el pacto a Adán. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente. La simiente de la mujer, Cristo, vendrá y aplastará la cabeza de la serpiente. Cristo vendrá y te aplastará la cabeza. Fue el pacto que Dios dio a Abraham. Y para cubrir, para darles la salvación y cubrir ese pecado, Dios, ¿qué hizo? Por primera vez cogió animales y le hizo pieles. Para hacer pieles de ropa de piel de animal, ¿qué hay que hacer? Matar a los animales, el sacrificio de sangre. Ahí le enseñó, a través del sacrificio de sangre, la paga del pecado es la muerte. A través del sacrificio de sangre, tú recibes el perdón de los pecados. Ese pacto, Dios, cuando los cubrió con las ropas, ellos recibieron ese perdón de Dios, esa paz que el mundo no la da, que las hojas de la higuera no le daban. Ahí recibieron el amor de Dios, lo experimentaron en ese momento, al ver cómo Dios los cubría con las ropas de animales. Ah, el sacrificio de sangre. Por eso el pueblo de Dios, cuando puso la sangre en los marcos de la puerta, fue cuando salieron de Egipto y fueron libres de Satanás, de Faraón, que es representado por Satanás, y de la oscuridad y las tinieblas que representa Egipto y esa esclavitud en la que estaban atrapados. Justo en el Darapán de ayer, en la base militar, a una hermana que ya lleva 2 semanas conmigo, su hija le hizo esta pregunta. Resulta que esta hermana pudo escuchar el camino de salvación y dijo, ay, ¿le puedo hacer una foto? Es que esto lo tengo que compartir yo. Está compartiendo la palabra con varias personas. Y también dice que intentó hacer el camino de salvación a su hija. Dice, pero no sé si he podido terminar la cruz entera, me decía. Dice, pero resulta que, claro, la salvación está en Cristo, quien es profeta, sacerdote y rey. Pero mi hija me preguntó, ¿y antes de que naciera Cristo, cómo recibieron la salvación? Dice, yo no sabía qué responderla. Adán y Eva no fueron salvos porque no habían conocido a Cristo, murieron antes de que naciera. Es una pregunta muy inteligente de remanente. Pero podemos ver que Dios dio ese pacto de sangre que representa a Cristo, que ha de venir a derramar la cruz, a derramar su sangre en la cruz y de esta forma morir por nuestros pecados. En el Antiguo Testamento, cuando se aferraban a este pacto de sangre, recibían la salvación. Por eso el culto de Abel era válido y no el de Caín. No era la intención, no era la ofrenda. Jolín, ¿qué pasa? ¿Que a Dios no le gustan los vegetales? ¿Que no es vegetariano, es más carnívoro? No se trata de eso.
Dios no necesita ni tu ofrenda, ni tu dinero, ni necesita simplemente vegetales, o no es la carne, o sea, el sacrificio del animal en sí, es su pacto. Por eso nosotros damos pactos centrados en Cristo, que es el pacto de Dios para con nosotros. Por eso cantamos Jesús es el Cristo, oramos en el nombre de Jesucristo, predicamos centrados en Cristo, para que el creyente, para que nosotros vivamos mirando a Cristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Cristo. Como el Espíritu de Dios se marchó, los abandonó, el espíritu de Satanás empezó a dominar al hombre. Por eso en 1 Corintios 2:12 nos habla de que ya nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Antes sí lo teníamos, pero ya no hemos recibido ese espíritu, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que nos ha concedido, lo que hemos recibido en Cristo. Es ese espíritu de Dios a través de Cristo que entra en nosotros, que nos hace entender y descubrir lo que ya hemos recibido. Podemos ver que el conocimiento o la sabiduría que el hombre pueda conseguir por sí mismo ciega y te hace desconocer del deseo de Dios. Aun recibiendo la palabra de Dios, no la pueden descubrir, porque Satanás obra entenebreciendo nuestro entendimiento, poniendo ese velo para que no podamos mirar a Dios. Satanás no obra de otra forma, obra de tal forma que los jóvenes, que la gente vive una vida separada de Dios, sin mirar a Dios, sin encontrar a Dios. A Satanás no le importa cuánto dinero obtienes en el banco, es más, te puede dar dinero. Satanás te puede dar dinero si esto te lleva a que no conozcas de Cristo. Satanás no teme que te hayas graduado de Harvard o de qué universidad. Satanás no teme qué puesto de trabajo tienes o qué coche conduces. No teme eso. Satanás teme que conozcas de Cristo. El hombre se esfuerza para encontrarse con Dios porque tiene espíritu. El hombre es un ser espiritual. Tiene ese espíritu, por eso tiene un instinto de buscar a Dios. Podemos ver como de generación en generación, civilización por civilización, el hombre creaba sus dioses. Tiene ese instinto de buscar a Dios y lo hace en sus propias fuerzas para intentar buscar y encontrar esa ayuda divina. Y si piensan que Dios los puede ayudar haciendo tal cosa, lo van a hacer. De ahí crean las religiones, las supersticiones, la idolatría. Y acaban adorando al sol, a los ríos, a las montañas, a las piedras, a los árboles. El hombre tiene ese instinto de buscar a Dios y en su esfuerzo por el espíritu que tiene, busca a Dios. Pero la palabra de Dios nos dice que ese sacrificio lo hacen a los demonios en 1 Corintios 10:20. Y que no quiero que os hagáis partícipe de esos cultos. ¿Por qué? Porque realmente están adorando, dando culto a los demonios. Ahí obra Satanás y los demonios. Porque no están adorando a Dios, están adorando a otra cosa. También piensan que siendo sinceros pueden encontrarse con Dios. Sin embargo, les lleva al fracaso. Si es que es una buena persona. Cuando fallece un ser querido, te dicen, no, bueno, no te preocupes, seguro que está en el cielo porque ha sido muy buena persona. No, no es por sus obras que se ha ido al cielo, sino aquel que soluciona el problema del pecado va al cielo, el que no, va al infierno. Pero los dibujos ni siquiera te lo enseñan así. ¿Por qué? En nuestras culturas que están basadas en la influencia del catolicismo, la doctrina del catolicismo no predica de esta forma. Por eso, en la doctrina del catolicismo no hay salvación. ¿Qué predica la doctrina del catolicismo? Tienes que ser bueno. Y el bueno se muere y le sale un arito y se va al cielo. Y el malo, unos cuernos y se va al infierno porque es malo. En la doctrina del catolicismo, la salvación no está en Cristo, no está en creer en Cristo y recibirle en tu corazón. La palabra de Dios lo dice, que si lo crees con tu corazón y lo confiesas con tu boca, que Jesús es el Señor en tu vida, recibes la salvación. Que si crees en su nombre
Y aquellos que creyeron en su nombre, aquellos que le recibieron, nos da la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Te vuelves hijo de Dios. ¿Qué quiere decir? Que antes no lo eras. Que hay una condición del hombre a través del pecado original y que por eso vino Cristo a morir en la cruz. Y que al creerlo, cuando estás en vida, recibes la salvación. Para el catolicismo, la salvación no viene por creer en Jesucristo, sino por tus obras. ¿Cuánto bueno has sido? ¿Cuánta ofrenda has dado? Y si te has muerto sin hacerlo, no pasa nada. Tus seres queridos pueden dar una misa para que tu alma encuentre el camino y llegue a Dios. ¿Para qué vino Cristo? ¿Para qué murió en la cruz entonces? Lo consumó a medias. Dijo, consumado es en la cruz. Pero vosotros ser buenos. Lo dijo al final así como poniendo una coma. Ya en la cruz, consumado es. Teniendo esas últimas palabras de victoria. Consumado es. Finiticado la salvación. Ya está hecha la obra. El problema del pecado, de estar separado de Dios y la obra de Satanás, a través de la muerte de Jesucristo y su resurrección, consumada es. Pero ser buenos, que si no, no vais a ir al cielo. No dijo eso. Consumado es. Cristo hizo lo que tú no podías hacer por ti mismo. Piensan que teniendo una vida religiosa funcionará. Por ello se esfuerzan en vivir una vida religiosa, en vivir una religión. El ser humano trata de encontrarse con Dios mediante la filosofía, entendiendo de dónde viene el hombre, pero solo acaban diciendo que solo sé que no sé nada. Sin embargo, llegan a estar más vacío, fracasa y se deteriora incluso más. Los seres humanos no pueden encontrarse con Dios mientras están en el estado del pecado original. Las personas que no han recibido la salvación no pueden encontrarse con Dios. Si yo no he recibido la salvación, si yo no he recibido la salvación a través de Cristo, no puedo encontrarme con Dios. ¿Cómo que Dios estaba conmigo desde pequeñito? ¿Cómo que Dios siempre le he sentido alrededor mío? Seguro que Dios te ha predestinado para la salvación hoy día. Por eso estás aquí y tu fe está depositada en Cristo. Pero hasta que no recibiste la salvación, no te pudiste encontrar con Dios. Es posible, seguro que Dios ha obrado en tu vida y te ha protegido de ciertas circunstancias para que hoy puedas recibir la salvación. Pero hasta que no recibí la salvación, no pude encontrarme con Dios, como dice Efesios 2 que acabamos de leer. Primero uno tiene que recibir la salvación para encontrarse con Dios. Si no nace de nuevo, no puede encontrarse con Dios. Nicodemo no entendía esto. ¿Cómo que nacer de nuevo? ¿Me estás hablando de que tengo que meterme otra vez en el vientre de mi madre y volver a nacer? Fíjate, un sabio de esa época. Qué ingenuo era. No entendía lo espiritual. Que Jesús le estaba diciendo que tenía que nacer de nuevo espiritualmente. Cambiar tu dueño por completo. Pasar de la muerte a la vida. Cambiar tu estado espiritual, el dueño espiritual. La salvación es ser liberado de las manos de Satanás. La salvación es escapar del pecado. Y la salvación es ser liberados del destino del poder del infierno. Esto es el pecado original. La razón por la que el hombre no es feliz, la razón por la que el mundo sufre, porque está atrapado en las manos de Satanás. Por eso Jesucristo vino como verdadero rey, para deshacer las obras del diablo que te atan, para desatarte, para liberarte de esa atadura a Satanás, que te oprime y que te aflige. Yo me di cuenta en el campo, hay mucha gente que su alma está buscando de Jesús, pero ni siquiera ellos lo saben. Desesperadamente están buscando a Jesús y por eso caen en idolatría, caen en ideologías, caen en supersticiones y creen en cualquier cosa porque de una forma desesperada intentan aferrarse a cualquier cosa para intentar buscar una salvación, una esperanza, una liberación. La salvación es ser liberado del espíritu de Satanás. Solo Jesucristo puede hacer eso. Por eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Porque tú no podías por ti mismo y no hay nada en este mundo que tenga el poder para vencer a Satanás.
Para ellos era, para que recibieras salvación es necesario que recibas el perdón de tus pecados. ¿De cuál? De cada uno de ellos, hasta del de tus ancestros. Por eso, aquel que está en Cristo Jesús no tiene condenación, porque la ley de vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ah, ya creo en Jesús y quiere decir que ya no peco. No, te equivocas porque esa es la batalla espiritual. Y Satanás, aunque Jesucristo vino a deshacer su obra, no vino todavía para derrotarle y sigue obrando. Y esa es tu pelea y tu batalla espiritual. Pero Jesucristo murió en la cruz por todos tus pecados, del pasado, presente y futuro. Por eso que aunque pecas, no trae condenación. Ese pecado no tiene el valor para hacerte perder la salvación, sino que Cristo murió por todos esos pecados. Solo arrepiéntete. ¿Qué es arrepentirse? Darse cuenta. El Espíritu de Dios que está en ti, si lo has recibido sinceramente, te lo hace saber que vivir así no está bien. Y es ese arrepentimiento que aparece en ti el que te hace mirar a Cristo nuevamente y aferrarte a Él y darte cuenta de que eres débil. Y reconocer a Cristo, de que necesito a Cristo cada día, cada vez más. ¿Qué es la salvación? Ser liberado del poder del infierno, de ese destino que me arrastraba hacia el infierno porque estaba separado de Dios. Por eso Jesucristo vino para ser camino. Es que se nos ha sido dado otro nombre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Si uno no ha encontrado ese camino, si no ha llegado a Dios a través de Cristo, no puede encontrarse con Dios porque no hay otro camino para el hombre para llegar a Dios. ¿El infierno entonces qué es? Es donde van los hijos del diablo. Y el cielo es donde van los hijos de Dios. De la misma manera que una persona que está muerta no se puede mover, a un cadáver no le puedes decir, levántate y siéntate en la silla, que haces en el suelo, que está frío. No. ¿Por qué? Está muerto físicamente, no se puede mover. De la misma forma, una persona que tiene el espíritu muerto, no importa cuánto se esfuerce, cuántas obras haga, no importa realmente lo que él haga porque no tiene un valor en sí, porque su espíritu está muerto. No importa cuánto se esfuerce. El esfuerzo de los que no han recibido la salvación solamente trae un cambio externo, físico. No es la salvación, no es la respuesta a tu espíritu o a tu alma. En el mundo hay muchos métodos, pero ninguno tiene el valor de la salvación. Ir a un psicólogo os puede ayudar. Claro que os puede ayudar. Conoce muchas herramientas para ayudar a las personas, pero no es la respuesta a tu problema espiritual. Es que esta persona estaba sufriendo mucho, de repente cambió su alimentación, empezó a tener un orden en su vida, empezó a hacer ejercicio diario, a levantarse a la misma hora, a dormir a la misma hora, a comer a las mismas horas, una alimentación sana, un deporte, recibir la luz del sol, y uno empieza a recibir sanidad. Así es como recibe sanidad el no creyente, claro, pero son cambios externos, no a la salvación, no a tu espíritu, por lo que no estás solucionando tu problema fundamental. Estás cambiando las situaciones. Aunque te esfuerces, aunque ese esfuerzo es algo bueno, no tiene el valor para recibir la salvación. No hay nada en la tierra que tenga el valor para obtener el cielo. Por eso, ¿por qué el ser humano no puede recibir la salvación mediante el esfuerzo? Con su propio esfuerzo no puede salvar el espíritu. No solo eso, con la ayuda de otros no puede salvar el espíritu tampoco. Nunca fue enviado ningún héroe a esta tierra para salvar al ser humano. La salvación es la gracia de Dios. Por eso, si leemos en Efesios 2, después de leer del 1 al 3, donde habla de cuál es realmente nuestro problema, podemos seguir leyendo y podemos ver que la palabra de Dios nos dice que esa salvación está solo en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cristo murió
para solucionar tus problemas. Porque tú no podías solucionarlo por ti mismo. Dios mismo se hizo hombre y vino a esta tierra para salvar al hombre. Nosotros creemos en esa promesa de la simiente de la mujer, quien es Cristo. No creemos en Jesús, creemos en Cristo. Esperamos a Cristo, creemos en Cristo. Ese Cristo es Jesús. Por eso creemos en Jesucristo. ¿Jesús qué significa? Salvación. Porque vino a salvar al hombre, vino a salvar a su pueblo. ¿De qué? Del pecado, de la separación de Dios, de estar separado de Dios y del poder de Satanás. Liberarle del poder de Satanás. Esto es, el que se cumpla esta obra en mí, quiere decir que soy salvo. Esta obra solo se puede cumplir a través de lo que Cristo consumó, del oficio de Cristo. Mi nombre es Toñín, yo soy pastor. Hago oficio, mi oficio es ser pastor. Mi nombre es Toñín, Jesús es su nombre, Cristo es lo que Él hizo, que solo Jesús podía hacer, porque solo ese Jesús cumple los requisitos para ser Cristo. Lo veremos en otra ocasión, para no alargarlo más. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Como hacía falta un camino porque el hombre estaba separado de Dios, abrió ese camino para que el hombre pueda encontrarse con Dios. Por eso Él dijo, yo soy ese camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Yo soy el camino. ¿Qué quiere decir? Fuera de mí no hay camino. Yo soy el camino, ese camino. A lo largo de la historia ha habido muchos profetas. Isaías, Jeremías, muchos profetas a lo largo de la historia, pero ninguno de ellos, aunque mostraban el camino hacia Dios, ninguno de ellos dijo, yo soy el camino. Jesús dijo, yo soy el camino para ir al Padre. ¿Por qué? Porque el hombre necesita llegar al Padre. Yo soy la verdad. ¿Qué quiere decir? En el mundo te hablan otras cosas. Uy, no, eso es porque tienes que cambiar esto en tu vida. Te hablan muchas cosas, pero no es verdad. Eso no es la verdad. Es mentira. Cambia, el esfuerzo es bueno, trae cosas positivas a tu vida, un nuevo estilo de vida, algo sano, pero no es la respuesta a tu espíritu. Ni siquiera es tu problema, porque tu problema es espiritual. Y yo soy la vida. ¿Qué quiere decir? Fuera de mí no hay vida, no hay respuesta. Hacía falta un camino, porque estábamos separados de Dios. Hacía falta que alguien muriera por nuestros pecados, pero era necesario que muriera alguien que no tuviera pecado para pagar por mis pecados. Si yo tengo una deuda del banco, no puedo decir, bueno, pues a esta persona perdonarle la deuda del banco y la asumo yo. El banco dice que no. ¿Por qué? Porque ni siquiera yo puedo asumir mis deudas. ¿Por qué voy a asumir las deudas de otro? Cristo murió por tus pecados porque Él no nació de la simiente de Adán, nació sin pecado. Por eso era necesario que naciera de una virgen, no de la relación de un hombre con una mujer, sino el Espíritu mismo que concibió. Vino a esta tierra en espíritu, en forma de hombre, para salvar al hombre. Y vino con toda la autoridad para destruir las obras del diablo, profeta, sacerdote y rey. Esto que nosotros hemos creído no es nuestro, es un regalo, es un don de Dios, un regalo. Y lo habéis recibido por gracia. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. ¿Cómo sois salvos? Creyendo en que Jesús es la respuesta a tu vida. ¿Cómo lo habéis creído? Lo habéis recibido por gracia, un regalo. Por eso os bendigo para que esta semana podáis plantar vuestra fe bajo esta palabra de que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en que podemos ser salvos. Y que podáis ser las personas que pueden mostrar ese camino a aquellos que quieren encontrarse con Dios y no pueden, o aquellos que quieren disfrutar de Dios y están viviendo bajo una religión. Os bendigo para que seáis ese tipo de personas. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por este día. Gracias por la palabra que tú nos has dado hoy y gracias por la salvación que tú nos has dado a través de Cristo. Gracias porque no es por nuestras obras, sino por lo que tú has consumado en la cruz, Señor.
Gracias porque nos has regalado esa fe para poder creer que Jesús lo consumó todo en la cruz y de esta forma diariamente disfrutar de esta salvación. Te pido, Señor, que las evidencias del Evangelio se estén levantando continuamente en la vida de los hermanos hoy aquí reunidos, para que puedan ser esos testigos que pueden liderar a otras personas a que puedan encontrar ese secreto en Cristo y puedan encontrarse con Dios. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.